El caso de Pedro. Él es Pedro, un médico de 40 años, que trabaja en un hospital. Eligió medicina porque esta era una profesión en la que creía poder sentirse realizado, ayudando a los pacientes y con posibilidades de mejora continua. Se especializó en traumatología porque le gustaba mucho el deporte. Empezó a trabajar con mucha ilusión, tenía muchos proyectos y ganas de seguir formándose y de aportar su trabajo y aprendizaje. Pero enseguida se dio cuenta de que el trabajo era agotador y sentía que existía un conflicto entre la manera de proceder que le habían enseñado y la disponibilidad de tiempo y de medios que él tenía. Por eso, al principio prorrogaba su jornada laboral hasta que el trabajo quedaba perfectamente realizado, pero poco a poco el día a día se convertía en un infierno. Su profesión cada vez estaba más infravalorada y su vocación, por otra parte, se iba disolviendo por la erosión de la carga de trabajo y la falta de reconocimiento de la labor que realizaba. En la cabeza de Pedro se sucedían pensamientos negativos, le afectaban las discusiones con los pacientes y con los compañeros, y ya no sabía si los pacientes se merecían el trato que él intentaba darles, ya que estos ni lo agradecían e incluso le faltaban el respeto. Profesionalmente se sentía en el mismo punto que hace 10 años, porque la organización tan solo ponía dificultades para desarrollar su trabajo. Pedro había tocado fondo, cada día estaba más cansado y la sola idea de enfrentarse al trabajo el día siguiente le agotaba. Tiana, su mujer, que siempre lo había apoyado, también estaba afectada, y Pedro no podía evitar un sentimiento de culpabilidad por haber pasado tan poco tiempo con ella y con sus hijos. La salud de Pedro por momentos se veía afectada. Tenía jaquecas, molestias en el estómago, diarreas, estreñimiento, insomnio. Por eso empezó a abusar de sustancias nocivas. Y por eso se aislaba de los pacientes y del resto de compañeros. No querían que nada le afectase, no quería que nadie le importase y no quería ninguna implicación. De esta manera, Pedro decide abandonar su trabajo e ir a casa, pero su esposa Tiana le sugirió visitar a un psicólogo. Él asistió y el psicólogo le dice a Pedro que posiblemente es víctima del síndrome del burnout. Sí, del síndrome del quemado, ya que padece diversas señales como depresión del domingo por la tarde, letargo y somnolencia los lunes, alegría extrema los viernes, desencanto con los trabajadores, mucho aislamiento y mucha irritación. Con el caso anterior se puede detectar que pasa por 4 fases. Primera fase es el exceso de demanda laboral. El segundo, el sobreesfuerzo. El tercero, las manifestaciones de desmoralización. Y 4, la pérdida de la vocación, cuando ya Pedro no quería hacer nada más que irse a su casa. Cabe resaltar que cuando el síndrome del quemado reina en nuestras vidas, podemos someternos a diversos tratamientos, que entre comillas apagarán el fuego que nos quema, y así poder sentirnos aliviados y continuar nuestro día.